Conocer la historia de los modelos de visión va más allá de un conocimiento técnico. Es el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo integramos la información de nuestros ojos y la convertimos en lenguaje. Es conocer cómo funciona nuestra imaginación. La historia de los modelos de visión es la historia de cómo se construye el futuro, de cómo nacen las grandes ideas, de cómo un sueño se convierte en realidad. Te invito a que me acompañes a descifrar esta historia que apenas comienza. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hoy te contaré de cómo se entrenó el primer modelo de visión de OpenAI. Inspirados en una revolucionaria idea, unieron las imágenes con el lenguaje. Hoy nos atrevemos a imaginar el futuro. Y aquí a mi espalda observas la arquitectura básica de cómo funciona este modelo en tres simples pasos. Inicia con la idea revolucionaria de aprendizaje por contraste. ¿Qué hace? Separa, busca diferenciar y encontrar semejanzas, buscando cuáles imágenes se parecen y diferenciándolas de las imágenes que son diferentes, es decir, de otros que representan a otros objetos. Esta no era una forma común o tradicional de entrenar los modelos de visión. De hecho, una de las primeras iniciativas o innovaciones que tuvieron fue utilizar un dataset enorme, aproximadamente 400 veces más grandes. Y lo hicieron en este primer paso con la idea del preentrenamiento. Ellos ya sabían que el preentrenamiento funcionaba porque ya habían entrenado las primeras dos y hasta tres versiones de GPT, lo que eventualmente se convirtió en hoy ChatGPT. Esta idea de preentrenamiento lo que busca es ir preparando los datos para facilitar el aprendizaje. Como se entrenaban los modelos antes, es que se emparejaba una imagen con una palabra. Entonces teníamos la imagen del perro y decíamos, esto es un perro. Y teníamos más o menos unas 2000 imágenes de perros en el mejor de los casos. A veces muchas menos. Lo que ellos hicieron fue buscar en toda la web y no solamente buscaron imágenes de perros, sino que la forma en cómo lo preentrenaron, utilizaron las descripciones de las imágenes que estaban naturalmente en el Internet. De esa forma no solamente tenían la imagen de un perro, sino un perro mirando a la cámara con expresión de felicidad en un campo verde. De esa forma lo que hacían era ir adquiriendo más información y como además tenían más imágenes, empezaron a tener estas dos representaciones. En la parte morada lo que tenemos es la representación de las palabras que iba a ser aprendida conforme se iba adquiriendo el conocimiento del lenguaje. Y en la parte verde, vamos a ver más ampliamente, es la representación de las imágenes. Ya teniendo ese proceso de preentrenamiento, fue solo en ese momento que empezaron a hacer las predicciones. Y lo que hicieron fue proyectar. Proyectaron este capa de lenguaje a una capa de imágenes y lo que buscaron fue maximizar la similitud. Esta es la idea del aprendizaje por contraste, que lo que busca hacer es integrar la forma en cómo representamos las imágenes a la forma en cómo representamos el texto. Porque recordemos que la representación está basada en números. Las computadoras, la inteligencia artificial, no puede leer palabras como tal, no puede ver imágenes como tal. Lo que hace es convertir las imágenes en números y el texto en números. Y en ese proceso, en este segundo paso,
buscaron crear una integración o alineación entre las representaciones numéricas del texto y las representaciones numéricas de las imágenes. Y cuando tuvieron esta alineación, es decir, que los mismos números representaban las imágenes y los mismos números representaban al texto, ya podían hacer estas predicciones y en ese momento poder decir, esta es la imagen de un perro. Y así construyeron su primer modelo de visión, con la revolucionaria idea de aprendizaje por contraste que buscaba maximizar las similitudes y las diferencias, y aplicaron una enorme cantidad de datos a este proceso de entrenamiento que además estaba enriquecido con las descripciones de las imágenes y rompieron todos los récords. Fue la primera vez que logramos que la inteligencia artificial pudiera comprender imágenes. Sin más, empiezo a compartir pantalla para entrar en más detalles y ver no de mi propia boca, sino con sus propias palabras de los investigadores, cómo fue que lograron esta tremenda hazaña. Y este es el documento original. Este es de febrero del 2021. Alec Radford fue el principal investigador. Fue también el principal investigador de los modelos de ChatGPT, los precursores, y al final también vemos a Ilya Sutskever, una leyenda. Se dice que sin él, OpenAI no hubiera existido. Él fue quien sacrificó su puesto de alto nivel en Google para iniciar esta gran causa que era en ese momento el aprendizaje abierto. Porque esta forma de entrenarlo lo publicaron prácticamente todos sus secretos, nos explicaron paso a paso cómo entrenaron estos grandes modelos. Por supuesto, esto no lo hacen hoy porque es una empresa ya se convirtió en muy valiosa, pero esto fue el inicio. Y le llamaron aprendizaje transferible de modelos de visión a lenguaje natural supervisado. Permíteme detenerme a explicar dos principales palabras. La primera es aprendizaje de transferencia y la segunda supervisado. ¿Qué se refieren aquí? Lo que ellos se refieren es que quieren transformar lo que ellos aprendieron en los modelos de visión a el lenguaje natural. Y la parte de supervisión resulta muy importante porque ellos van a guiar cuál es la descripción correcta de la imagen. Lo vamos a ver en la forma en cómo construyeron sus datos. Fue muy especial, muy brillante, muy inteligente. Aquí nos indican que ellos crearon un dataset con 400 millones de imágenes emparejados con la imagen y su texto correspondiente. Y la forma como lo hicieron fue buscando, simplemente buscaron la palabra, por ejemplo, perro, y encontraron hasta 20,000 palabras diferentes para representar el perro. Pero en lugar de quedarse simplemente con la imagen del perro, obtenían la descripción asociada a la imagen y esta la utilizaban en este proceso de preentrenamiento. Y solo hasta después, en el momento de hacer la predicción, es que utilizaban que esta era la imagen de un perro. Esto les permitió crecer desde 10 hasta 100, incluso 1000 veces más el tamaño de los datos y que aplicaron en el proceso de preentrenamiento y con ello lograr dar ese gran paso de que la inteligencia artificial pudiera empezar a comprender las imágenes. Esto no es algo nuevo, porque sabemos que lo mismo aplicaron para dar ese gran paso de GPT-1 a GPT-2. GPT-2 fue el precursor de ChatGPT. GPT está basado en GPT-3. Y la forma en cómo ellos dieron ese gran paso, es que aprendieron a identificar
cuáles páginas en la web tenían alto valor. Y a través de construir esos datasets, esos conjuntos de datos, es que pudieron entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Sí, los algoritmos son muy importantes. El poder de computación, los recursos computacionales son muy importantes, pero todo empieza del conjunto de datos que tenemos. Y esto también es algo que ha estado haciendo OpenAI. Y como todo buen documento, lo que nos empiezan a explicar es qué es lo nuevo que ellos van a hacer. Y con eso van a dar el preámbulo para su hipótesis. Todo el conocimiento científico empieza a través de una hipótesis, una idea que creemos que es cierta, una idea que creemos que es diferente, una idea que creemos que explica la realidad. Lo que ellos dijeron, su hipótesis central, es que a través de un preentrenamiento escalable podían aprender directamente de la web eh, los mismos resultados de visión por computadora. Los resultados de los mejores modelos de visión por computadora. Lo que ellos veían es que la forma de entrenar modelos era muy costosa. Requeríamos construir estos datasets, estos conjuntos de datos, a través de humanos. Y por supuesto esto era costoso y era impreciso y era impráctico. E incluso, como veíamos, hay mucha más información en la web. Teníamos las descripciones. Y esa era su hipótesis, que si ellos utilizaban un proceso de preentrenamiento escalable, es decir, que fuera creciendo prácticamente infinitamente, iban a alcanzar estos mismos resultados, aún sin estos grupos de datos que eran artificialmente o muy costosamente construidos. Y por supuesto, el tiempo les dio la razón. Entonces, ellos empiezan, y nada más para dar por qué es tan revolucionaria esta idea, porque lo que ellos están haciendo es aprendizaje no supervisado. Ellos dividen el proceso de predicción en dos etapas. Por un primer lado, lo que ellos aplican es aprender prácticamente de los datos sin guiarlos. Y solo después aplican este proceso de supervisión. Y esta es la idea central, la escalabilidad. Porque si esperamos los datos supervisados, se vuelve imprácticamente costoso. Entonces, esta fue su hipótesis. Y vamos a ver cómo nos lo van presentando. Ellos dicen que se requiere de los datos eh, clasificados. Lo, reitero, esta idea surge porque ellos ya tenían la experiencia con ChatGPT, de que podían entrenar estos modelos. Y empezamos a ver ideas como transferencia de zero shot. Además del conjunto de los datos, hay una idea muy interesante que ellos plantean en su introducción, que ellos van a aplicar este proceso de preentrenamiento a 30 diferentes tareas de visión. Fue lo mismo que hicieron en el modelo de lenguaje. Cuando ellos crearon su modelo de lenguaje, antes existían modelos específicos para resumir datos, para contestar preguntas, para entender texto, para traducir. Y así, para cada tarea que tenemos al momento de hablar, para dialogar, para atender clientes, lo que se hacía es que se buscaban datos clasificados, es decir, supervisados, y se entrenaban modelos a partir de ello. Pero ellos ya se habían dado cuenta, ya tenían la experiencia con GPT, que este proceso tenía sus debilidades, en particular que muy rápidamente se quedaban sin datos y que en lugar de eso, si enseñaban al modelo a hablar, es decir, a generar texto, eventualmente lo que hicieron primero en GPT-1 fue transferir ese preentrenamiento a las tareas específicas, es decir, a sumarizar, a contestar preguntas, a traducir, y podían obtener mejores resultados.
Y después, en GPT-2, lo que encontraron es que ni siquiera necesitaban los datos supervisados para nada. Simplemente con darle las instrucciones, es decir, ingeniería de prompts, ya podía el modelo, como sabía hablar, ya le podíamos pedir resume, contesta esta palabra, traduce esta oración. Y de esa forma llegábamos al entendimiento del lenguaje. Y buscaron en 2021, 2 o 3 años después, aplicar esas ideas a los modelos de visión. Un punto muy importante aquí, o ligeramente avanzado, es que cuando ellos buscaron hacer su tarea de preentrenamiento, lo que ellos en modelos de lenguaje, lo que ellos realmente hicieron era hacer un proceso no supervisado, disfrazado, o más bien un proceso supervisado, disfrazado de no supervisado. Pero es lo que vamos a ver con el aprendizaje por contraste, es que fue la primera vez que realmente se aplicó el proceso de preentrenamiento de forma no supervisada. Y conforme avancemos, encontraremos una eh, discusión muy rica entre las diferentes formas de evaluar la capacidad de este proceso de preentrenamiento. Voy a decir, quiero apreciar este documento con algunas de sus palabras. Aquí en azul, en la parte de la derecha hasta arriba, la primera frase dice, tareas agnósticas de objetivos, tales como autorregresión y masqueo, es decir, como ocultamiento de modelos de lenguaje, han escalado en órdenes de computación, capacidad del modelo y datos, continuamente mejorando sus capacidades. Permíteme explicarte un par de palabras importantes ahí. Nos dice que tareas agnósticas de objetivos. Quiere decir que esta tarea que es autorregresión, ahorita voy a explicar qué es, y ocultamiento, se pueden aplicar a muchos objetivos. Eso quiere decir agnóstico, que la podemos utilizar para muchos objetivos. Autorregresión solamente se refiere a modelar, en este caso el lenguaje, como hablamos nosotros, como una secuencia de palabras. Y en el proceso que nosotros predecimos la siguiente palabra, lo que estamos haciendo es que conforme aprendemos a predecir la siguiente palabra, podemos aplicar eso para distintos objetivos. Por ejemplo, podemos crear un mejor resumen, podemos contestar preguntas con veracidad, podemos dialogar con clientes, usuarios o podemos traducir textos. Tan solo al aprender cuál va a ser, a predecir cuál va a ser la siguiente palabra. Eso es lo que se llama generativo, porque estamos generando la siguiente palabra. Y el proceso de ocultamiento es una generalización de los procesos autorregresivos, en donde en lugar de predecir la siguiente palabra, podemos predecir una, cualquiera o más de una palabra, por ejemplo, de una secuencia, que en este caso sería una oración. En lugar de predecir la última palabra de la oración o la siguiente palabra o la primera palabra de la siguiente oración, lo que decimos es con cuáles son las tres palabras del medio o cómo empezó esta oración, dado que las palabras que ocurrían eran estas, las palabras que le siguieron. Es el mismo concepto, pero generalizado. Autorregresión es un caso específico del ocultamiento de los modelos de lenguaje. Esa es la parte que ellos están explicando arriba, que existen estas tareas agnósticas que la podemos aplicar a muchos objetivos. Ahorita nos van a ir explicando cómo van a diseñar estas tareas que van a ser aprendizaje por contraste a los modelos de visión. Un momentito, por favor, porque te quiero platicar de esta segunda oración que es importantísima. Esta es una ley, así como tenemos la ley de la evolución en biología, así como tenemos la ley de la gravedad en física. Esta es quizá la ley más importante en inteligencia artificial el día de hoy, la ley de la escalabilidad. Quiere decir que podemos predecir cuánto van a mejorar nuestros modelos.
Esto es muy importante porque sabemos si invertimos tanto dinero, sabemos cuáles resultados vamos a tener. Y esta predicción se basa a través de tres dimensiones. La primera, computación. La segunda, capacidad de los modelos. Ahorita voy a explicar esa en particular. Y la tercera, datos. Quiere decir que si nosotros aumentamos em, la computación, es decir, cuánto entrenamiento le estamos dando a los modelos, cuántas computadoras, cuántos servidores, cuántos chips utilizamos, podemos predecir cuánto va a mejorar conforme vayamos incrementando. En particular va a ir mejorando logarítmicamente, es decir, que conforme más invirtamos, conforme más crezcamos el poder computacional, va a ir aumentando la precisión más lentamente. Esta ley también tiene implicaciones muy importantes al futuro de la inteligencia artificial, porque llega un momento, y estamos aproximándonos a ese momento, que escalar los modelos de lenguaje ya no resulta económicamente viable, a menos de que empezamos a encontrar nuevas arquitecturas, a encontrar chips más eficientes, no vamos a poder continuar avanzando de forma económicamente viable los modelos. Y es muy posible que la siguiente generación de modelos sea la última. Incluso ya hemos visto modelos que no han eh, dado el siguiente paso, que han dejado de obedecer la ley. Y la razón más importante de esto es porque ya nos hemos consumido todos los datos. La Si nosotros aumentamos la computación, pero no aumentamos proporcionalmente los datos, el crecimiento va a ser mucho inferior. Tenemos que aumentar estas tres dimensiones, y ahí me falta explicar la segunda, de forma equitativa para maximizar el aumento en precisión. Lo que nos lleva a esta segunda, que es muy importante, que es la capacidad del modelo, la cantidad de parámetros que tiene el modelo. Como sabemos, estamos en aprendizaje profundo, estamos con redes neuronales que están compuestas a través de neuronas que están siendo conectadas entre sí. La capacidad del modelo son la cantidad de parámetros que tiene el modelo. En inglés tienen billones de parámetros, en español miles de millones de parámetros. Y un parámetro es cuántas conexiones hay entre dos neuronas. El día de hoy aproximadamente los modelos más grandes tienen 100 veces más, pero estos modelos son imprácticos. Estos no han logrado aprovechar la cantidad de computación y datos. En general han fracasado. En general son como 100 modelos pequeños unidos en un solo modelo. Realmente los modelos únicos que hemos logrado entrenar son 1000 veces más pequeños que el cerebro. Quiere decir que nos falta muchísimo para llegar a la magnitud de nuestro cerebro humano simplemente en tamaño. Todavía tendríamos que ver eficiencia, arquitectura, etcétera. Pero es ahí en donde estamos. El día de hoy todavía podemos seguir creciendo la computación. Es muy costoso y es difícil, pero podemos seguir creciendo. Pero ya no tenemos los datos. Y los datos sintéticos no son tan valiosos como los datos que hemos creado en la historia del Internet. Y capacidad del modelo, como no tenemos más datos, no podemos crecer el modelo para aprovechar y continuar avanzando. Entonces, esa es la ley, más la ley universal o la ley de la escalabilidad en inteligencia artificial. Y lo que ellos buscan hacer es aplicar esta misma ley, creando este conjunto de datos que es impresionantemente mayor a los modelos de visión. En particular le llaman un conjunto de datos a la escala de la web. Lo mismo que aplicaron a los modelos de lenguaje, en lugar de tener unas pocas miles de imágenes, tuvieron cientos de millones. Eh, y muy bien, quiero dar, cuando estamos observando un documento científico, generalmente la estructura es que nos dan un pequeño resumen de por qué es importante y qué es lo innovador.
Después, lo que nos dicen es su hipótesis, en qué es lo que van a probar, qué es el experimento que van a diseñar. En sus propias palabras, lo que ellos experimentan es, podemos utilizar métodos de preentrenamiento escalables que aprendan directamente de la web, de los textos de la web, eh, para crear innovación en modelos de visión. Y lo que empiezan a hacer una vez que dicen su hipótesis, lo que dicen es que otras personas han buscado hacer lo mismo. Quizá no de forma idéntica, pero nos dan un punto de partida para entender qué tan novedoso es lo que están haciendo. Nada más voy a decir uno en particular. Vemos aquí en la columna de la derecha las distintas opciones, pero quiero resaltar el que está en naranja, que dice Quatorni en 2007, es decir, 15 años antes aproximadamente, 12, 14, demostraron que era posible aprender más eficientes representaciones de imágenes a través de un aprendizaje geométrico en el espacio de los clasificadores. Suena extremadamente difícil, pero quiero mencionar por qué estoy centrándome en esta de todas las distintas opciones, porque ellos empiezan a hablar de lo que es la representación de la imagen. Como te explicaba en la introducción del video, nosotros conforme vamos entrenando los modelos, vamos a ir entrenando dos representaciones. Aquí vemos los tres pasos que ellos utilizan para su arquitectura. En primero van a aprender las representaciones utilizando este método de aprendizaje por contraste, que en un momentito más ya vamos a entrar a detalle. Ya que aprenden estas representaciones, es decir, numéricas, tanto de texto como imagen, lo que ellos buscan hacer es alinearlas, explicar que los mismos números representen los mismos conceptos, porque de alguna forma los números son arbitrarios. Los números solamente buscan representar, pero podríamos, es como la palabra azul representa un color, pero en otro idioma representa algo completamente diferente esa misma palabra. Es arbitrario, o tal vez no completamente diferente, porque los lenguajes muchas veces están relacionados, pero es arbitrario, es simbólico propiamente. Lo que queremos hacer es crear este proceso de alineación. Muy interesantemente, como inició el proceso de modelos de lenguaje en 2014, fue a través de la traducción de modelos de lenguaje, la traducción de lenguajes, en donde buscábamos entrenar modelos de alemán a inglés y buscábamos encontrar la similitud entre secuencias. Es decir, que en lugar de centrarnos en palabra por palabra, aprendíamos esta oración, esta oración en inglés, cómo se representa en alemán. Y eso nos dio la arquitectura llamada Transformers central que el día de hoy seguimos usando en redes neuronales, tanto para aprender modelos de visión como para aprender modelos de lenguaje. Y la idea central era utilizar o representar el texto como secuencias. Y teníamos una secuencia del texto en inglés, una secuencia del texto en alemán, y buscábamos alinear estas dos secuencias. Buscábamos crear una representación común que nos permitiera ir de la secuencia común al inglés y de la secuencia común al alemán. Eso es lo que vamos a ver que es el tercer paso, que es propiamente la traducción. Y ellos ya sabían que se podía, y lo que vieron en 2007 fue que demostraron que se podían aprender mejores representaciones de imágenes a través de observar la arquitectura o la geometría de las redes neuronales. Voy a hablar en un momento, me voy a ir acercando a hablar más en profundidad de esta idea revolucionaria que es el aprendizaje. Por contraste, no vamos a entrar en todo el detalle porque es una idea muy sofisticada, es una idea muy compleja. Planeo hacer un live o varios incluso para entrar en profundidad sobre esta idea.
pero sí me gustaría ver las bases. Y simplemente lo que te quiero, y vamos a ver un poquito, vamos a ver dos cosas importantes en esta idea. La primera es cómo funciona en general esta imagen, este aprendizaje por contraste. Veremos sus ideas principales. Y lo segundo, muy relacionado, es cómo la evaluaremos. ¿Cómo decidiremos si el aprendizaje va bien o va mal? Porque recuerda que una de las dificultades o una de las innovaciones que hicieron estas personas en OpenAI fue que utilizaron el aprendizaje no supervisado en el primer paso, en la primera etapa. Propiamente lo que ellos propusieron es que en lugar de utilizar los datos clasificados, iban a aprender directamente de los datos de la web, sin ninguna supervisión humana, tal como estaban en la web, los iban a tomar. Y esta fue una decisión muy importante, en particular, tanto la del aprendizaje supervisado, perdón, aprendizaje por contraste, como la de cómo iban a evaluar el aprendizaje por contraste. Porque aquí vemos tres distintas alternativas que tomaron. La de azul es esta súper poderosa que te explicaba que es el Transformer. Y dijeron, el Transformer, a pesar de todo lo poderoso que es, no nos va a servir. Es demasiado ineficiente. Aquí vamos viendo, conforme va avanzando la línea hacia la derecha, la cantidad de las imágenes. Y la segunda, hacia arriba, conforme vamos, la precisión de la transferencia de la predicción. Y vamos a ver que compararon tres distintas posibilidades, una de ellas una arquitectura de transformers y dos de ellas aprendizaje por contraste. Ahorita explicaré cuál es la diferencia, muy sencilla, y la que encontraron fue que la que ganó fue finalmente la que usaron, que fue incluso, curiosamente, la más pura. Ahorita veremos cómo hacer eso. Muy bien. Nos van a explicar un poquito de cómo crearon su conjunto de datos. Tal vez lo hable un poquito al final, ya di los detalles importantes. Me voy a ir acercando al proceso de aprendizaje de lenguaje natural supervisado. Y quiero mencionar en las propias palabras de los autores esta idea muy importante en rojo. Dice, al centro de nuestra investigación está la idea de que podemos aprender la percepción eh, de forma supervisada, contenida en el lenguaje natural. Dicen, esto no es una idea revolucionaria, pero sí es una idea controversial, que podemos aprender percepción de forma supervisada, contenida en el lenguaje natural. Percepción significa ver, o lo podemos pensar como ver. Quiere decir que nosotros podemos aprender a ver, podemos enseñar a ver a las computadoras utilizando el lenguaje natural. ¿Por qué esto no fue obvio? ¿Cuál es? Lo que ellos dicen es que hubo muchas otras personas que ya lo han intentado, incluso muchas que hicieron esa misma idea. Pero ¿por qué es controversial? Porque otras personas que tenían esta misma idea lo catalogaban de forma diferente. Algunos decían que solamente podíamos aproximarnos a aprender a ver a través del lenguaje. Es decir, que el lenguaje era una guía que nos acercaba, pero que no era exactamente lo mismo aprender a describir lo que estamos viendo a ver. Es decir, que había una representación o una forma de ver aún más pura o desasociada de la forma de ver, de hablar. Es decir, que nosotros no podíamos aprender a ver directamente de las palabras. Esta idea es tan controversial que aún hay muchas personas, incluso muchos de los mejores métodos, que siguen siendo de forma no supervisada. Simplemente como o entremés, como aperitivo, permíteme contarte que en Facebook, en Meta, Jan LeCun es uno de los principales proponentes de esta idea. Y lo que ellos
aprenden a ver utilizando estas mismas técnicas de aprendizaje por contraste, pero en lugar de aprender del lenguaje, aprenden de las mismas propias imágenes. Conforme vayamos viendo la forma de que aprenden a través de contraste, recordemos que nosotros teníamos miles de palabras asociadas a un perro. Y lo que estas personas en OpenAI hacen es que aprenden a encontrar las semejanzas en la palabra, en las imágenes correspondientes a perro, y de esa forma encuentran las diferencias con, por ejemplo, las palabras con gato. La idea central de este proceso es que los números con los que vamos a representar las imágenes sean cercanos. Por ejemplo, un 1 está más cerca al 2 que al 5. Lo que queremos es que las imágenes de los perros, sus números sean cercanos. Estos no son números individuales, sino que son cadenas de números, son vectores. Es como estar en un mapa. Vamos a decir que tenemos dos dimensiones, hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y para ver la cercanía tenemos que considerar las dos dimensiones, tanto la dimensión vertical como la dimensión horizontal. Esa es la idea, que las palabras representadas con números para las imágenes de perros se encuentren cerca y se encuentren además lejos de las palabras de los gatos. Lo que hace OpenAI es que aprende a través del lenguaje. Lo que hace Meta es que aprende directamente de las imágenes. Y la forma en cómo aprende directamente de las imágenes es que aumenta los datos. En lugar de buscar una imagen, por ejemplo, de perros o varias o miles de imágenes de perros en Internet, lo que ellos crean es miles de imágenes diferentes de perros. De la misma imagen, crean 1000 imágenes diferentes. Y esto lo hacen a través de una gran cantidad de métodos, como hacer zoom, como estrecharlas, como enfocarse en alguna parte, como cambiarle los colores, como darle la vuelta, como modificar, como enmascarar, como eh, hacerlas borrosas. Una gran cantidad de distorsiones le aplican a la imagen y lo que buscan es aprender las representaciones de esa misma imagen y diferenciarlas de todas las otras imágenes. Por supuesto, esta técnica tiene sus ventajas, pero también las desventajas de que es más costosa, más difícil, incluso es teórica. Aquí la diferencia central es qué tanto confiamos en los humanos, qué tanto confiamos en la inteligencia humana que ya ha clasificado miles de imágenes. El día de hoy, quien va ganando es OpenAI, pero en otras áreas como por ejemplo visión, como videos, que requieren más datos, puede ser que esta técnica, y tenemos menos datos humanos, puede ser que esta técnica no sea la correcta. Incluso lo que vamos a ver es que las técnicas, por ejemplo, que tiene Facebook, aprenden las leyes físicas o al menos las simulan las leyes físicas con más precisión. Estas son algunas ideas, tal vez no exactamente las que ellos nos explican, pero de cómo nos van a ir explicando su proceso de entrenamiento. Como te explicaba, hay dos ideas centrales que ellos evaluaron. La primera, cómo entrenar este aprendizaje por contraste, y la segunda, cómo evaluar qué tan bien o mal iba a ir aprendiendo. Quizá en la parte final del video regresa algunas de estas ideas. Hay unas ideas muy, muy ricas, muy valiosas, pero me quiero centrar en la parte importante, que es la descripción de cómo es su algoritmo. Ya vimos en la imagen en 3 pasos. Aquí lo que vamos a ver es una forma más matemática de ver o programática de ver todo el proceso completo. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo vamos a buscar en verde. Primero estamos en la parte superior, estamos en verde.
vamos a buscar las representaciones, tanto de las imágenes como del texto. Recuerda, lo primero que buscamos es buscar representaciones arbitrarias o subjetivas, tanto de las imágenes como de los textos individualmente. Y aquí nos dicen cuáles dos técnicas consideraron. La primera, en imágenes, consideraron ResNet. Esto tiene que ver con redes convolucionales. Hoy no voy a entrar en detalles. Es una forma de entrenar redes neuronales que se basa en el concepto de proximidad y la segunda en el concepto de transformer. Esta sí tiene que ver con proximidad, pero más propiamente con secuencia y más propiamente con predicción, menos propiamente con, vamos a llamarle predicción por ahora, que es el de las redes convolucionales. Estas son las dos alternativas para crear esta representación de la imagen. Ahora, para crear la representación de los textos, lo que van a usar es o un proceso le llaman bolsa de palabras, o los transformes de texto, que son los que usaron para ChatGPT. Eh, Muy pronto vamos a ver esta de bolsa de palabras, porque tiene ideas muy interesantes. Muy seguramente esta misma semana publicaré un video sobre eso, porque es el origen de los modelos de lenguaje. Fue la primera vez que empezamos a ver la posibilidad de entender el lenguaje, pero eventualmente el Transformer se demostró como una alternativa superior, a pesar de que aún el día de hoy esta bolsa de palabras fue importante. Incluso cuando yo te explicaba en esta gráfica cuáles fueron las tres ideas, la que está en medio es la bolsa de palabras, prediciendo utilizando bolsa de palabras. Y ahorita voy a explicar un poquito más a detalle cómo funciona esa. Ahora que pasamos del verde al amarillo, lo que vamos a encontrar es procesos de alineación de imágenes. Aquí en particular vamos a tener la imagen que depende de sus parámetros, en particular de la altura. N quiere decir el número de imágenes, H la altura de la imagen, W la, el ancho de la imagen y C los colores. Y lo que queremos hacer es ir alineando estas imágenes. Y eventualmente vamos a aplicar lo mismo para el proceso de los textos. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es que estamos alineando textos similares e imágenes similares. Tenemos 20,000, que es el número máximo, 20,000 imágenes de perros, y lo que queremos es ir creando grupos, por ejemplo, de 1,000 imágenes de perros, e ir alineando estas imágenes. Y lo mismo con los textos. Y ya que tenemos este proceso de alineación, lo que vamos a hacer es aprender una proyección, y esta va a ser una de las ideas, quizá la última importante que veamos, que es la parte de la evaluación del aprendizaje por contraste. Reitero, no es tan importante si no logramos entender a detalle cada uno de los pasos. La idea importante es ver cuáles son las ideas principales de cómo se formaron estos modelos de visión. Son ideas que siguen siendo muy válidas el día de hoy. En particular, la del aprendizaje por contraste es una idea que puede ser aplicable para infinidad de problemas. Es una de las herramientas más básicas. Incluso es cómo funciona nuestro cerebro. Recordarás, te platicaba cómo funciona la imaginación, cómo funciona este proceso de generación, cómo aprendemos a diferenciar dentro de nuestra mente lo que es un perro de nuestro gato, de un gato. Aquí lo que vamos a hacer es aprender una proyección. Bien importante, vamos a tener un espacio común. Estas son las ideas que no quiero entrar mucho en detalle, son ligeramente más avanzadas, pero tenemos una forma numérica de las imágenes, una forma numérica de los textos, y vamos a tener una tercera forma numérica que va a ser compartida. Y lo que queremos es aprender esta proyección de las imágenes a la forma compartida, al espacio vectorial, y del espacio textual al espacio vectorial.
Cuando este documento tiene 40 páginas, es muy rico, tiene ideas muy avanzadas. Solamente no las vamos a poder ver todas en pleno detalle y tampoco es necesariamente importantes porque muchas ya no son aplicables. La tecnología ha avanzado o algunas ha avanzado bastante en 4 años, pero empezamos a ver conforme buscamos avanzar un poquito más en aprendizaje por contraste. Y ahorita te voy a dar un preview, una muestra de las ideas tan avanzadas que podemos tener tanto en aprendizaje por contraste como en aprendizaje por representación y la evaluación y no supervisado y preentrenamiento, perdón por eso, pero quiero apreciar, estoy en naranja, apreciar lo que ellos hacen. Ellos extraen las características representacionales de cada modalidad. La forma en cómo lo hicieron esto, hoy no la vamos a ver. Pero lo que ellos dijeron es, ¿qué constituye al perro un perro? Y esto es extremadamente difícil porque no están viendo directamente la imagen, están viendo números. Y lo que ellos buscan es cómo extraer esos números que constituyen, que definen a lo que es un perro, en particular a un perro en imágenes y a un perro en palabras. Y al encontrar, ahora voy a rojo, al encontrar esas características que definen lo que constituye un perro y lo que constituye un perro visualmente y lo que constituye un perro verbalmente, ahorita tengo que explicar eso, van a buscar un proceso de aprendizaje multimodal conjunto. Estamos pasando de este espacio hipotético proyectado a un espacio en particular muy preciso. Ya estamos pasando del proceso de preentrenamiento al proceso supervisado. Aquí es en donde su método se vuelve excepcional. Los investigadores de OpenAI no por nada están creando la que se convertirá muy posiblemente en la compañía más valiosa del mundo e incluso que transformarán la historia. Ellos extrajeron estas características y las conjuntaron, pero muy importantemente lo que los diferenció de todas las otras personas que lo intentaron es que lograron aplicar este conjunto de datos colosal, miles de veces más grandes a todos los otros intentos. Los problemas que hoy tiene OpenAI es porque necesitaban una cantidad impensable de dinero. Antes de OpenAI, los mejores investigadores en inteligencia artificial estaban en Google, estaban en Meta y estaban en las universidades. Era impensable que una persona diera que una empresa invirtiera millones de dólares en investigación. Fue la forma que pasamos de juguetes a soluciones empresariales. Fue en el momento que dijeron adiós Elon Musk, hola Microsoft. Y el día de hoy le están diciendo adiós Microsoft, hola independencia, hola SoftBank. Pero ¿por qué? ¿Cómo lograron, además de económicamente, dar ese gran paso? Y lo que tenían es que fue al utilizar los datos de la web. Porque cuando nosotros estamos utilizando conjuntos de datos clasificados, es decir, esta es la imagen de un perro, y vamos a tener, no importa cuántas imágenes de un perro, vamos a tener, esta es la imagen de un perro. Pero lo que ellos están haciendo en rojo, lo que ellos están haciendo es que están enriqueciendo a través de utilizar datos web, descripciones de las imágenes, ellos están
enriqueciendo los datos, las descripciones con las palabras asociadas. Es decir, esto no solamente es un perro, esto es un perro en campo, en pasto, sonriendo, un perro blanco, un perro labrador. Ellos están creando una representación del lenguaje mucho más rica, en particular contextual. En lugar de hacer aislada, están asociando palabras entre sí. Esto facilita el aprendizaje al momento de construir este espacio vectorial común, conjunto, porque dice, ok, las imágenes de los perros están asociadas con plantas, con pasto, con jardines, con sonrisas, con felicidad, y están asociadas también de la forma del lenguaje. Y esto generalizó el proceso de predicción, porque ya no solamente tenían esto es un perro y esto es un gato, iban a saber qué era todo lo que estaba asociado diferente al perro del gato. Ya no solamente a través de las imágenes, iban a empezar a incorporar el lenguaje, iban a empezar a notar las diferencias desde los ojos de los humanos, desde las palabras, desde las descripciones de los humanos. Descomunal lo que lograron, impresionante, transformador, maravilloso y por supuesto excepcional. Y llegamos a la parte más sencilla. Ya hicimos la parte más difícil. Todavía vamos a ver una discusión muy rica para despedirnos de esto que es la palabra, la parte morada. Pero lo que ellos dijeron es cómo medimos. Y en particular, lo que ellos iban a hacer es que iban a medir la representación visual a la representación del lenguaje. Recordemos, primero, en el primer paso, en lo que está en amarillo, en verde, amarillo y azul, estamos aprendiendo de forma arbitraria, simbólica, subjetiva. Estamos en preentrenamiento. Aquí estamos aprendiendo representaciones independientes de texto a visión. Pero al momento de evaluar esta parte roja en donde verdaderamente innovaron, esta parte, la primera parte, reutilizaron lo que ya habían descubierto en ChatGPT y lo que muchas otras personas ya habían descubierto. Quizá la parte azul fue ligeramente lo que mencionaba controversial o fue una decisión, pero no fue nueva. Y nada más nos quedó cómo vamos a evaluar esta segunda parte. Y ellos usaron primero una similaridad y una función de pérdida simétrica. Ahorita voy a explicar ya para despedirme. Muchísimas gracias por acompañarme. Si estás aprendiendo algo, si estás disfrutando el video, agradezco tu like, tu suscripción, un comentario, tanto con tus preguntas como con tus impresiones, como con con tus aportaciones de lo que sabes, como de lo que te imaginas, de cómo podrías aplicar esto, de cómo se verá el futuro. Y por supuesto, eventualmente en los lives ya nos estaremos viendo para entrar más a detalle, más en profundidad a varias de las ideas, pero sobre todo a las ideas que a ti te interesan. Y quiero nada más mencionar algunas de las ideas importantes que aplicaron en esta parte de aprendizaje por representación. Quizás recuerdes que cuando veíamos la hipótesis, explicaba un poquito en particular un trabajo del 2007, cómo se podían aprender mejores representaciones. Y aquí es en donde empiezan con esta idea muy, quizá controversial no sea la palabra, eh, profunda, filosófica es mejor palabra, eh, muy complicada, que es platónica. Esa sería la palabra, muy platónica. ¿Qué propiedades representan? ¿Qué propiedades constituyen una representación ideal?
¿Cómo vamos a medir en particular esta representación común, pero más propiamente las representaciones individuales? ¿Cómo vamos a medir qué tan buenas son las representaciones? Y nos van a, muy brevemente, en solamente algunas oraciones, nos van a presentar dos ideas o dos formas de evaluarlas. Te, te explico muy brevemente la forma en cómo ellos definen la representación ideal, que ellos son los primeros en aclarar que no es lo ideal, o que no es la más poderosa, es la más práctica. Así como aprender a ver es más práctico a través de los ojos de los humanos, pero eso no quiere decir que sea la forma ideal de aprender a ver. En particular, si nosotros entrásemos al cerebro, al mini cerebro de una abeja, van a ver de forma muy distinta que nosotros. Y no significa que ellas estén bien o que estén mal, o que nosotros estemos bien o que están mal. Cada uno tenemos formas diferentes de ver. Pero por forma práctica, ellos utilizaron la forma humana para ver. Y lo que ellos dijeron es que su objetivo es que en el proceso de alineación, lo que ellos querían, y ya como te lo he explicado, es que los mismos números que representaban imágenes representaran textos correspondientes. Esta era su forma de eh, medir la precisión de sus algoritmos de representación. En particular, lo que ellos midieron fue la proyección lineal simétrica. Quiere decir, ¿cuánta es la diferencia de la imagen al texto y del texto a la imagen? Entre más grande fuera esa diferencia, el modelo iba a ser peor. Entre más pequeña fuese la diferencia, el modelo iba a ser mejor, más inteligente. Esta es una forma muy práctica, pero lo que ellos dicen, hay alternativas incluso más poderosas. La alternativa en verde que nos están explicando es medir el desempeño de principio a fin de la afinación del modelo. Lo que ellos están explicando con esta idea más poderosa es que dicen, no nos interesa la simetría entre el espacio vectorial o numérico de las imágenes y el texto. Lo que nos interesa es qué tan fácil es aprender o que incluso qué tan precisas se vuelven las predicciones. No nos importa que los números sean diferentes. Lo que queremos es que las predicciones sean eficientes y precisas. Es una forma muy poderosa. Por lo que ellos dijeron, vamos a quedarnos con la representación lineal, es porque es más generalizable. Puede ser que esta sea más poderosa para una tarea en específico, pero esta segunda forma la podemos aplicar a más tareas. Recordarás al principio cuando te explicaba el proceso de preentrenamiento y en particular cómo ellos diseñaron tareas agnósticas para 30 distintas formas de evaluar sus modelos de visión. Lo que es el modelo de visión propiamente es la forma de representar tanto una imagen a un texto. Y esto lo pueden utilizar para 30 tareas distintas. Te doy algunos ejemplos. Primero, para clasificar imágenes, por ejemplo, para decir esto es un perro, esto es un gato. Dos, para segmentar imágenes. Por ejemplo, aquí se encuentra el perro. Tres, para detección de objetos. Establecer un cuadrado de dónde específicamente está el perro. Cuatro,
descripción de imágenes. No solo decir esto es un perro, sino decir exactamente qué es un perro. 5, para generación de imágenes. Tenemos texto y generar imágenes. 30 tareas distintas lograron aplicar esta misma forma de representar tanto imágenes como textos. Lo que hace el modelo es que toma una imagen o un texto y busca una forma numérica. Y en particular, esta forma numérica, ya sea que los datos iniciales fueran texto o fueran imágenes, la forma final va a ser idealmente la misma. Quiero compartirte una última, quiero explicarte un último concepto referente a este gráfico. No voy a entrar en pleno detalle y qué lástima que no. Y es un poquito lo que explica aquí. En particular, aquí lo explica en rosa, en esta parte de n cuadrado menos n. Pero lo que me gustaría explicarte, es cuál es la diferencia entre estas tres líneas. Y te lo quiero explicar porque nos da a entender cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Para su sorpresa, lo que ellos encontraron es que el Transformer no fue la mejor arquitectura. Es decir, la forma en cómo se entrenaron los modelos de lenguaje no fue la mejor. Quizá también sorpresivo, y ahorita voy a explicar por qué, sorpresivo, tampoco fue el proceso de predecir directamente las imágenes. Permítemelo explicártelo aquí. Aquí vemos que tenemos la descripción. Por ejemplo, aquí tenemos aquí al principio en la izquierda tenemos pepper, esa es pimienta, el cachorro australiano. Esa es la descripción de la imagen de este perro. Esa es la forma de preentrenamiento. Pero cuando ellos alinean los modelos, ellos dejan atrás la descripción y se centran específicamente en una sola palabra. Avión, carro, perro, pájaro. En este caso va a ser perro. Quiere decir que la descripción la utilizan en el primer paso, pero las categorías las utilizan en el segundo paso. Y la forma en cómo obtienen sus categorías es la forma en cómo construyeron sus conjuntos de datos. Ellos buscaron cuáles fueron las palabras más comunes o cuáles son las palabras más comunes en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, y buscaron las imágenes asociadas a esas palabras comunes. Durante el preentrenamiento no utilizaron esas palabras. Utilizaron simplemente las descripciones y las imágenes. Pero durante la alineación sí utilizaron esas categorías, esas palabras. Ya no era cachorro, ya no era pimienta, ya no era australiano, ya era perro. Y esa es la diferencia entre la línea superior, la línea verde, el que eventualmente se convirtió en el mejor modelo, y la línea intermedia. Dejaron atrás las descripciones arbitrarias o las descripciones humanas y se centraron en las categorías del motor de búsqueda o de las páginas de Internet que ellos encontraron. Sé que te habrán quedado muchas dudas, hay mucho sobre esa última idea, incluso al menos en la introducción y conforme fueron presentando, ellos demostraron estos resultados empíricamente. Ellos no explicaron por qué. Pero lo interesante es que esto que hicieron ellos nos indica cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Y es justamente con eso con que me quiero despedir, con esa muy breve conclusión. Como te he explicado,
misión del canal es facilitar el acceso a la tecnología en español. Em, y la razón por la que creo que es posible es que primero individualmente, creo que si aprendes, si pones en práctica, conforme avancemos voy a empezar a compartir el código, los resultados de mi investigación. Si pones en práctica estos conocimientos, em, puedes tener una carrera profesional muy satisfactoria. Pero si como región los aplicamos, creo que no solo podemos estar a la par, sino que nos podemos convertir en potencia. Porque, como te explicaba, todavía nos falta mucho para siquiera emular al cerebro humano. Esto que nos venden como superinteligencia, aún estamos a 1000 veces de distancia. Tenemos que mejorar 1000 veces más lo que hoy tenemos. Y lo que hoy veo en cuestión de la investigación actual, muy centrada en post-entrenamiento y aprendizaje por refuerzo, está sorprendentemente lejos de estas ideas como aprendizaje por contraste. No todas, pero sí están lejos, la mayoría. Y esa es la intención, formar una comunidad en donde tengamos la oportunidad de compartir nuestras ideas, de experimentar, de publicar documentos de forma abierta, así tal cual como OpenAI, y crear prosperidad en la región, porque la tecnología nos libera, la tecnología automatiza el trabajo y esa automatización primero nos da tiempo libre y segundo nos da riqueza. Y en la medida en que lo hagamos de forma abierta, democrática, eh, comunitaria, la distribución de esa riqueza es más equitativa y más justa. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado hoy. Eh, Te deseo un buen día y si estás viendo esto en inicio de semana, te deseo una gran semana. Y si no, un buen fin de semana. Hasta luego.